Ok, vamos entonces a ver la segunda parte de este tema, de esta primera clase. Vamos a compartir. Ok, entonces están viendo la pantalla que dice Ciencias de apoyo a la zoología. ¿La ven, verdad? Dime. Sí, profe. Okay. Sí. Entonces, la zoología de los términos griegos zoon, animal, y logos, tratado, es la ciencia que estudia los animales, pero ¿qué son los animales? Son organismos pluricelulares, heterótrofos, cuyas células carecen de pared celular. ¿Cuántas especies animales se supone que existen? Pues aquí ven a la derecha que los artrópodos representan las 3/4 partes de los organismos que existen en el planeta, lo cual es evidencia de que son muy exitosos. El hecho de tener un caparazón duro que los protege de la depredación, ese caparazón además es impermeable y los protege de la desecación, pues les ha permitido estar en todos los ambientes, de las grandes profundidades a las profundidades más básicas, como la zona intermareal, la tierra, y pues alcanzan a veces unas densidades impresionantes, ¿no? Luego le siguen, dentro de los artrópodos, los coleópteros son, los insectos coleópteros son los que más abundan. Le siguen las moscas, los dípteros, le siguen los himenópteros, lo que son hormigas, avispas, le siguen las mariposas, lepidópteros, y luego tienes todos los demás insectos. Luego, en importancia, dentro de los artrópodos siguen los quelicerados, las arañas, alacranes, luego finalmente los crustáceos y finalmente los miriápodos, los ciempiés. Entonces vemos que hay una predominancia de ciertos grupos que han tenido pues mucho más éxito en la colonización. Los coleópteros todos están en tierra, no conozco, no, falso. Hay algunos coleópteros que viven, no son coleópteros, viven en el agua, pero no son coleópteros, disculpen, son otras familias, son blátidos. Luego, en importancia, en diversidad, siguen los moluscos, a los artrópodos, o sea, los caracoles, almejas, cefalópodos. Luego siguen los vertebrados, nosotros incluidos, y luego toda una gama muy diversa de organismos, algunos muy poco diversos, y algunos que ni siquiera, aunque están en el registro fósil y no han podido ser colocados en ninguno de los grupos que conocemos hoy en día. Esto lo vamos a ver cuando veamos a los miriápodos, cuando veamos los artrópodos. Hay algunos artrópodos que están en los fósiles que no han podido ser colocados en los grupos existentes. ¿Por qué insisto en que son heterótrofos? ¿Quiénes son autótrofos? Para entender mejor esto. Pues los organismos que son capaces de proveerse del alimento. Hay dos tipos de organismos que son capaces de ello, ¿no? Las plantas, que tienen pigmentos capaces de captar la luz, y con la clorofila y los carotenos, y otros pigmentos, no son los únicos. Los pigmentos captan la luz, sí, pero todos le transfieren a la clorofila finalmente la energía captada, y ese electrón que salta del magnesio es capaz de producir 3 tipos de sustancias, ATP, NADP y plastoquinona. Esos 3 compuestos son indispensables para la formación del producto orgánico primario, que es la glucosa. Luego esa glucosa se va a transformar en muchas otras formas de productos orgánicos por parte de las plantas. Entre ellos pues tenemos el almidón, que enseguida se forma. Tenemos las grasas, tenemos las grasas y las ceras. Piensen que la parte superior de las hojas de todas las plantas tiene una capa de cera. La parte inferior también tiene parte de cera, pero tiene los estomas por donde circulan los gases. Pero las plantas también producen lignina, que es un polisacárido a base de glucosa. Tienen también
que es lo que le da la dureza a los troncos. Bueno, esto y pues también las proteínas, los aminoácidos y un grupo muy diverso de sustancias de metabolismo secundario, como lo que mencionaba, los terpenos, que le daban la posibilidad al eucalipto de poder evitar la competencia con otras plantas, evitando, reduciendo la germinación o reducción del crecimiento de plantas a su alrededor. Entonces, vemos que de la glucosa pues derivan todo un montón de productos que son producidos por la célula vegetal y algunos pues tienen mucha importancia para el hombre. Entonces, las plantas son autótrofos, pero no son los únicos autótrofos. Les voy a parar momentáneamente la imagen para que vean quiénes son los otros autótrofos. Un segundito que se los muestro, se van a sorprender. ¿Qué ven allí? Ana. Ana, ¿qué ves allí? Anchuti, abre el micrófono. Anita no nos quiere ayudar. A ver, Odalis. No, profesor, es que no escuché. Ah, ok. No me quiero activar el... Bueno, Anita, mira, ¿qué estás viendo allí? Estoy viendo ¿cómo que se llama? Bueno, Lo eso primero no, que se ve ahí es como esos de que están en el mar, los corales. parece un coral, ¿verdad? Pero no es Sí. coral, es un gusano. ¿Y atrás qué ves? En la parte de la misma imagen se ve como que fuera así como cuando uno está en el mar y sale como esas bolas como de burbuja, pero ahí parece humo. Parece humo, ¿verdad? Ok, esto es Ajá. Galápagos. Galápagos a 2000 metros de profundidad. Es un ambiente muy inhóspito, la temperatura alrededor de esta zona debe ser 8 grados centígrados, muy frío, y sin embargo el humo que están viendo no es humo, es una corriente de agua que sale del fondo del mar a 200 grados centígrados y se encuentra con esta masa de agua fría. Eh, lo que ven los gusanos que decía Ana, que parecían corales, realmente son gusanos pogonóforos, son anélidos, y a la izquierda ven un caracol, el pie está recubierto con sulfuro de hierro. Estos ambientes a 2000 metros de profundidad obviamente no hay luz. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y de qué comen? Vean esto, tenemos unos cangrejos galateídos y al fondo de nuevo los gusanos. Aquí vemos la densidad de cangrejos. Fíjense la inmensa cantidad de cangrejos en el fondo. A la derecha percebes, son vulganolepas, son cirripedios, y vemos unas anémonas en esta zona. ¿Ven las anémonas aquí? Y por aquí. No veo mejillones, pero en otros sitios hay mejillones, ¿no? Entonces, ¿qué comen estos animales a 2000 metros de profundidad donde no hay luz? La respuesta es que comen bacterias, viven de las bacterias, y unas bacterias que son capaces de producir materia orgánica en función del sulfuro de hidrógeno. O sea, eso se llama quimiosíntesis. La quimiosíntesis, les muestro la fórmula. Abajo lo ven, tenemos el CO2
que viene del ambiente, el oxígeno que viene de la superficie, más sulfuro de hidrógeno me produce materia orgánica, CH2O, que puede ser glucosa o cualquier otro compuesto orgánico, más 4 azufres, más agua. Entonces, estos ambientes donde las bacterias son capaces de usar materia inorgánica, como sulfuro de hidrógeno, como metano, para producir materia orgánica, son ambientes que son autótrofos. Las bacterias son autótrofas, más no dependen exclusivamente de ellas, porque requieren oxígeno, y el oxígeno solamente se produce en la superficie del mar, donde la luz impacta la clorofila y en el proceso el agua se descompone y produce oxígeno. Es decir que en última instancia la vida en la Tierra depende de la luz que llega del Sol, pero hay algunas plantas que son capaces de usarla directamente y otras como estas bacterias quimiosintéticas que no son exactamente bacterias, son arqueas. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Bueno, es que no lo vamos a ver en este curso. Sí, sí lo vamos a ver en este curso. Disculpen, es que como tengo que dar varios cursos, el curso donde se ven las arqueas en biología molecular, aquí les menciono que las bacterias y las arqueas se parecen mucho, pero la naturaleza de la pared celular es tan distinta que los biólogos han considerado que las arqueas deben ser tratadas en un reino distinto. Y son las capaces de producir estos ambientes en el fondo del mar tan abundantes, donde proveen tanta comida. Entonces, ¿cómo se logra la alimentación de estos animales? Pues el animalito, ya vamos a ver si tengo la foto. Aquí ven los gusanos, una foto muy nítida. Estos tentáculos, la parte... se llaman, sí, los tentáculos, aquí ven, tenemos el tentáculo, tenemos un revestimiento, que es lo que le da, pues se llaman vestimentíferos, como si estuviera vestido. En esos tentáculos, ellos están en simbiosis con las bacterias. Las bacterias viven allí, el tentáculo capta el anhídrido sulfuroso del ambiente, se lo pasa a la bacteria y le pasa el oxígeno. La bacteria pues produce la materia orgánica y con eso vive el organismo. Estos animales pueden tener 3 metros de longitud. Igualmente vemos las anémonas que están alrededor, también ellas tienen bacterias en simbiosis que les permite pues sobrevivir en este ambiente donde no hay luz. Bien, entonces, bueno, esto es lo que les quería. Vamos a ver, aquí vemos otra foto de los gusanos y los galateídos circulando en sus alrededores. Los galateídos muerden, comen lo que está allí, ellos no pueden comer bacterias, pero sí se alimentan de los organismos que están presentes. Pero vemos que la fuente de material, o sea, la herbivoría, por poner un símil con un pastizal, proviene de las bacterias que están en simbiosis con estos organismos y hay mucho plancton alrededor. Entonces algunos organismos pueden filtrar los copépodos que están, ellos sí pueden comer bacterias que están flotando en el agua, ¿no? Los organismos zooplanctónicos y luego los cangrejos pues se alimentan de esta biomasa que están viendo allí presente. ¿De dónde surgen estas fumarolas? Vemos que el magma terrestre, aquí lo están viendo, el magma terrestre está muy cerca de la superficie. Piensen, las Galápagos se forman porque tenemos la corteza terrestre tiene especies de huecos por donde el magma terrestre fluye hacia la superficie y forma las islas. Ellos forman primero las montañas porque son volcanes, ¿no? Y eventualmente el material emerge hacia la superficie y forma una isla. Y como las placas que componen la superficie terrestre se van desplazando, pues tienes una isla, luego vas a tener otra posteriormente y vemos que las Islas Galápagos están alineadas, no una línea exacta, pero vemos que están alineadas. Entonces las islas más viejas están más hacia el oriente
y las más nuevas son las que están más cercanas al continente americano, ¿no? Entonces, el hecho de que tengas el magma terrestre, el magma líquido, la tierra líquida a muy alta temperatura, tan cerca de la superficie, provoca esto, que el agua del océano, del fondo del mar, se infiltra, pero se calienta y fluye por la chimenea que vemos que llaman black smoker. Este agua caliente está a unos 200 o 300 grados centígrados, pero como la presión es tan alta, el agua no se vuelve gas, sino que sigue líquida. Ese gas, ese agua a alta temperatura disuelve el sustrato y fluye, pero cuando sale a la superficie, los materiales en solución no se pueden sostener y precipitan en forma de sales que le dan ese color negruzco a la corriente, que parece humo, pero son solamente elementos que están precipitando de la solución. Estos elementos se van depositando en los bordes de la chimenea y la chimenea pues va creciendo, pero fíjense que puede alcanzar longitudes de 60 metros. O sea, el edificio de la facultad tiene 3 pisos más la azotea, son 4 pisos, cada una tiene 3 metros, o sea que el edificio de la facultad tiene 12 metros de alto. Estas chimeneas pueden tener 60, es decir, pongan ustedes 4 veces el edificio, no más, como 5 veces el edificio de la facultad, y les da la altura de las chimeneas que se consiguen en el fondo del mar. Eventualmente estas chimeneas pueden precipitar, pueden colapsar producto de los terremotos, de los sismos, y ahí vemos cómo se forma este material que ven ahí, la chimenea colapsada, ¿no? Entonces, bueno, este es el proceso por el cual existen estas fumarolas. Al principio se pensaba, se descubrieron en las Galápagos, pero luego se encontró que existían en otras partes del mundo. Vamos a ver si tengo la foto. Sí la tenía, ahí está. Vemos que las placas, las dorsales son en el punto donde los continentes se separan y el magma terrestre fluye hacia la superficie. Entonces, en esas dorsales, que las vemos, vemos la primera que se descubrió, que está al lado de Ecuador, y luego vemos cómo se siguieron descubriendo a lo largo de las dorsales en el resto del planeta. Entonces, estas comunidades tan densas, quimiosintéticas, pues existen allí en esos lugares, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería hablar de la quimiosíntesis. No es algo que lo vemos todos los días, pero es importante que lo conozcan porque cuando les hablen de elementos autótrofos, sepan, las plantas son un grupo, pero las arqueas también son otro grupo de organismos autótrofos. Todos los demás son heterótrofos. Ok, seguimos entonces con el tema de zoología. Entonces, heterótrofo significa que se alimenta de otros organismos. Puede ser por depredación o puede ser por parasitismo. Los parásitos que tenemos en el estómago, algunos de nosotros, pues se alimentan del alimento que ingerimos. Muchas veces ni nos damos cuenta, otras veces pues los parásitos llegan a tener una densidad muy alta y empiezan a causar problemas de salud. El hecho de que los organismos vivan dentro de otros organismos es muy común. Nosotros tenemos toda una flora bacteriana dentro de nuestro intestino. Cuando nos enfermamos o el médico nos manda un antibiótico, pues destruimos parte de esa flora y luego nos mandan a tomar probióticos como el liolactil o productos equivalentes que tienen lactobacillus para restituir la flora bacteriana. Es decir, nosotros tenemos que tener una comunidad bacteriana dentro de nuestro intestino para funcionar correctamente. Si no la tenemos, empezamos a tener problemas de digestión y por eso el médico pues, nos ayuda a recomendarnos tomar probióticos o comer yogur. El yogur no está esterilizado, está solamente pasteurizado y tiene lactobacillus con los cuales fue fabricado. Entonces, comer yogur de vez en cuando es conveniente. Luego vamos a ver qué ciencias ayudan a los estudios zoológicos. La bioquímica y la química
¿Por qué piensan que la química y la bioquímica nos ayudan a estudiar a los animales? A ver, Franci, ¿me puedes dar algunas ideas? Buenos días, biólogo. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Sí, la química y la bioquímica, ¿por qué piensas que nos pueden ayudar a estudiar a los animales y cómo funcionan? Me imagino por las propiedades que tiene. Puede ser así las propiedades así de la química, el pH, salinidad. Con ello podemos Ajá. ver. Ok, Sí. eso explicaría el ambiente donde vive el animal. Y, Mm, por ejemplo, el esqueleto, ¿de qué está hecho el esqueleto? ¿Nos podrá ayudar también con eso? de óseo. Óseo, O algo el así. externo, en el caso de los insectos, ellos Ah, tienen la queratina. la queratina, ajá, Sí, los nos folículos. explica a ver la naturaleza de esos compuestos y cómo se constituye el exoesqueleto o nuestro esqueleto, el esqueleto óseo. En el caso de los peces, eh, los animales invertebrados, que yo sepa, no tienen estructuras calcáreas óseas, ¿no? Pero los erizos sí tienen estructuras calcáreas porque su exoesqueleto es a base de carbonato de calcio, igual que nuestros huesos, ¿no? Las conchas, la, la, la concha prieta tiene carbonato de calcio, todos los caracoles tienen carbonato de calcio. Entonces, allí también la química y la bioquímica nos ayudan a explicar cómo se constituye la concha de los moluscos. A ver, Ana, la geología. ¿Cómo la geología nos ayuda en el estudio de los animales? Anita, prende el micrófono. Bueno, Anita no nos está tomando café. Kevin José, dime la geología. ¿Qué es la geología? Un momento. Bueno, si Kevin está ocupado, vamos a ver, Melanie, ayúdanos. Melanie Nicole, ¿qué es la geología y cómo nos ayuda en el estudio de los animales? Hola, ahora sí. Ahora sí, Kevin, ok. Ya. Dime, ¿la geología qué es? Em, ya. En mis propias palabras, ¿no? La geología es la ciencia que se encarga de estudiar la- por decirlo así, ¿cómo explicarlo? La tierra, básicamente. Ok, sí, exactamente. G es tierra en griego y logo es tratado, trataba la tierra. Pero estudia la tierra desde el punto de vista de los minerales, Claro. las piedras, los minerales. ¿Y cómo nos ayuda en el estudio de los animales? Pues, viéndolo desde un punto de vista arqueológico, nos permite conocer por ejemplo, de las especies extintas, qué Ajá. hábitos de alimentación tenían, que, por ejemplo, en muchos casos, cuál fue la última comida que tuvieron y cuál fue la forma que ellos tenían, cuál era su esqueleto y todo. Claro, ok. Los fósiles, el estudio de los fósiles y eso nos permite conocer la época en que esos animales existieron. ¿Cómo sabemos la edad de los fósiles? Mm, an- n- no lo tendría yo muy claro, pero supongo que sería analizando la roca o el mineral en el que se encuentra el esqueleto de la especie estudiada. Correcto. Vamos a parar un momentito para estudiar este caso. Vamos a ver en la enciclopedia Wikipedia, le voy a poner datación usando radioisótopos.
Se llama datación radiométrica. Se los leo. Dice, la datación radiométrica radioactiva o por radioisótopos es una técnica utilizada para datar, para ponerle fecha, pues, a materiales como rocas, minerales y restos orgánicos, carbono, en los que se incorporaron de manera selectiva impurezas radiactivas cuando se formaron. El método se basa en la comparación de la abundancia de un radionúclido de ocurrencia natural dentro del material con la abundancia de sus productos de descomposición, que se forman a una tasa constante de desintegración conocida. El uso de la datación radiométrica fue publicado por primera vez en el año 1907 por el radioquímico estadounidense Bertrand Boltwood, que murió en el año 1927, a partir de una idea ya avanzada por el británico Ernest Rutherford en 1905, y ahora es la principal fuente de información sobre la edad absoluta de las rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de vida fosilizadas o la propiedad de la Tierra. Y también se puede utilizar para dar una amplia gama de materiales naturales y artefactos antiguos. Al permitir el establecimiento de escalas de tiempo geológicos, proporciona una importante fuente de información sobre las edades de los fósiles y las tasas deducidas de carbono evolutivo. Junto con los principios estratigráficos, los métodos de datación radiométrica se utilizan en geocronología para establecer la escala temporal geológica. Entre las técnicas más conocidas están la datación por potasio-argón, la datación por uranio-plomo y la datación por radiocarbono, basada en la desintegración del isótopo carbono 14, comúnmente utilizada para la datación de restos orgánicos relevantes recientes de hasta 60.000 años. Otras dataciones posibles son potasio-argón, uranio-plomo, rubidio-estroncio, samario-neomidio. Es decir, que uno, cuando el organismo se fosilizó, hace ya X millones de años, tenía una proporción, pongamos, potasio-argón determinada, pero cuando lo conseguimos, tiene una proporción potasio-argón mucho menor. Es decir, el potasio radioactivo se descompuso en argón y yo sé a qué velocidad eso ocurre. Entonces, si conozco la proporción potasio-argón en el momento que descubro el fósil, sé cuántos años tuvieron que haber transcurrido para alcanzar la proporción que estoy observando. Nosotros igual, como seres vivos, tenemos una proporción carbono 14, carbono 13 determinada, que es constante para todos los seres vivos. Pero cuando morimos, el carbono 14 empieza a descomponerse y el carbono 13 pues permanece. Entonces esa proporción carbono 14, carbono 13 va disminuyendo progresivamente a una tasa de 5.000, la edad media es de 5.000 años. Para que la mitad del carbono 14 se descomponga transcurren 5.000 años. Es decir, que para poder detectar algo podemos tener productos orgánicos fechados con carbono hasta 60.000 años. Más allá, pues no podemos. Entonces, bueno, interrumpo ahora esto y volvemos a la temática que estamos viendo. Bien, entonces se entiende cómo la geología nos ayuda a el estudio de la geología, al estudio de la zoología, por permitirnos preservar fósiles. Y luego hemos visto cómo esos fósiles pueden se les puede calcular la edad a través de los radioisótopos y la descomposición de estos mismos, ¿no? Y los productos en que se convierten. La física. A ver, Carlos Santana, ¿me ayudas? ¿Cómo la física me ayuda a entender cómo funcionan los animales? Carlos, ¿estás allí con nosotros? O Melanie, ayúdame. Melanie Nicole.
Bueno, tenemos que seguir avanzando. Buenos Melanie. días, profe. Carlitos, ¿eres tú? ¿Quién me está hablando? ¿Carlos? Sí, profe, yo. Ok, Carlos, entonces, ¿cómo la física nos ayuda a entender cómo funcionan los animales? La verdad que la física, creo que por las reacciones, no, eso no es. Bien, pero cuando estudiaste física 1, con la profesora Yajaira, ella les enseñó mecánica. Ah, sí, sí. Ok. Entonces, tú pudieras explicar, por ejemplo, cómo un saltamontes, ¿por qué el saltamontes tiene las patas tan largas, la tercer par de patas, mientras que las patas de adelante, las dos primeras, son tan cortas? Para desplazarse. Claro, Desplazamiento. las patas traseras del saltamontes tienen unas características morfológicas distintas a las patas delanteras y es lo que le permite alcanzar el salto tan grande que ellos dan, ¿no? Entonces, la física nos ayuda de esta manera e igualmente la física explica los procesos osmóticos, las presiones que tienen lugar para que la sangre se oxigene y se libere el dióxido de carbono de la molécula de hemoglobina. Bien, la matemática, Carlos, ¿cómo piensas tú que nos ayuda? A ver, Melanie, ¿de qué nos sirve la matemática para el estudio de la zoología? Buenos días, ¿puedo actuar? Dime. Ya, las matemáticas se puede utilizar por medio de estadísticas para el análisis de datos o ¿Cierto? hipótesis. Ciertamente. ¿Y también para qué más? Para realizar hipótesis, me imagino. Bueno, para verificarlas, ¿no? Uno puede expresar las proporciones, comparar grupos de animales en base a la relación de longitud contra peso o la longitud de una parte del cuerpo contra otra. Nosotros en taxonomía usamos proporciones para poder identificar las especies unas de otras. Sí, cuando veamos taxonomía o cuando vean ictiología, con la profesora Maribel o profesores de Subrione, van a ver que para reconocer una especie de pez de otra, podemos usar proporciones matemáticas. Y eso nos permite pues separar las especies y reconocerlas. Bien, entonces vemos que la fisiología es la rama de la biología que estudia el funcionamiento de los órganos y nos permite pues entender cómo funciona el intestino, cómo funcionan los nervios, cómo se captan las señales químicas del ambiente por parte de las estructuras especiales que tienen los animales. La etología estudia el comportamiento reproductivo, el comportamiento alimenticio, los desplazamientos, las migraciones, y la ecología estudia la interacción entre el ambiente y los organismos, cómo los animales son capaces de soportar ambientes muy calientes o ambientes muy fríos, los procesos migratorios
¿A qué se deben los procesos migratorios? ¿Cuál es la ventaja adaptativa que tienen las migraciones sobre organismos animales? Entonces vemos que la zoología se nutre del apoyo de un conjunto de ciencias y es lo que permite pues, que profundicemos en el entendimiento de cómo funciona la naturaleza. Aquí les muestro este tema, este aspecto del tiempo geológico. Lo vamos a estar usando con mucha frecuencia. Las eras geológicas se han dividido en... ¿Cómo cosa? Disculpe. Si fue una pregunta, por favor, repítanla. ¿O fue que se abrió un micrófono por accidente? Bueno, entonces vemos que las eras geológicas están divididas en precámbrico, cuando tenemos los conocimientos más antiguos que tenemos de la Tierra, lo hemos llamado fanerozoico, y llegan hasta 544 millones de años. Antes de eso es el precámbrico, y los conocimientos que tenemos de cómo era las actividades que tenían lugar en el planeta Tierra, pues no son muy bien definidas, aunque hay zonas del planeta que datan del precámbrico, como por ejemplo la zona de las Guayanas, entre Colombia, Venezuela y Brasil. Son terrenos muy viejos, donde la Tierra emergía, no había vida, bueno, no había vida como la conocemos, bosques, pero la Tierra existía, ¿no? La Tierra y los fenómenos de erosión pues estaban manifiestos. Allí pues encontramos unos ambientes montañosos muy particulares que vale la pena conocerlos, ¿no? Luego, tenemos el fanerozoico, lo vamos a dividir en una serie de etapas. El paleozoico, que empieza con el cámbrico y termina con el pérmico. El mesozoico, que quizá les suena más común a ustedes por las películas. El Parque Jurásico, que es donde hicieron la película de los dinosaurios, que causó tanto impacto y fue muy popular. El mesozoico pues tiene 3 épocas: el Triásico, Jurásico y Cretáceo. Luego tenemos el Cenozoico, el terciario, con el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno, y el Cuaternario, que es el actual. Tenemos el Pleistoceno, hace unos 6 millones de años, y el Holoceno, que es la época actual. Entonces, vemos que progresivamente estos periodos tienen una fecha determinada, y se caracterizaron por la presencia de un ambiente especial en el planeta, una presencia de fauna y flora muy particular, y el Jurásico, pues, por los grandes dinosaurios que desaparecieron durante el Cretáceo. Se supone que con la llegada de un meteorito, que fue el que causó pues, un oscurecimiento del planeta, por la cantidad de sedimentos que lanzó a la atmósfera, y al desaparecer pues la comida, las plantas, pues no pudieron sobrevivir los dinosaurios y desaparecieron, ¿no? Pero otros grupos animales menos demandantes de comida, como los mamíferos, pues pudieron persistir, y muchos invertebrados, ¿no? Entonces, estas épocas geológicas es necesario que las lean, traten de memorizar los nombres, porque las vamos a estar usando con frecuencia. Aquí vemos un esquema propuesto para describir la relación evolutiva de los diferentes grupos invertebrados, inclusive los cordados, ¿no? Entonces, empezamos en la base de la escala geológica del proceso evolutivo, con los protozoarios coanoflagelados. Lo vamos a estudiar en más detalle la semana que viene, cuando veamos flagelados. Los coanoflagelados son un grupo de organismos que, si bien son protozoarios y viven aisladamente, viven como células independientes, pero ellos forman colonias. Y se supone que esas colonias le dieron origen a un metazoario, a un animal pluricelular ancestral, el del cual derivaron pues, las esponjas, y otro grupo derivaron hacia los nidarios, los celenterados, las anémonas, los corales.
este metazoario ancestral y los cnidarios no le dieron origen a ningún otro organismo. En teoría, piensen que esto no es más que una hipótesis, ¿eh? Y una hipótesis de trabajo bastante aceptada, pero pueden surgir otras hipótesis en un futuro. Luego también ese metazoario ancestral le dio origen a los platelmintos, que son organismos bastante sólidos. La única cavidad que tienen es el estómago. Y algunos pues ni estómago tienen. Los cestos, por ejemplo, son absolutamente sólidos, viven como parásitos en nuestro intestino o en el intestino de los animales o en las branquias de los peces, pero los platelmintos suelen ser organismos más sólidos, tienen muy pocas cavidades. Posteriormente surgen los organismos que empiezan a tener cavidades, los nemertinos, los rotíferos, los gastroentericos, los nemátodos, empiezan a tener cavidades y ellos a su vez le dieron, bueno, según esta escala, pues no le dieron origen a más nada, ¿no? Pero de los platelmintos surgieron un grupo que le dio origen a los moluscos, y los moluscos, ese mismo grupo le dio origen a los anélidos, y los anélidos a los artrópodos. Por otra parte, surgieron los briozoarios, los braquiópodos, y otro grupo le dio origen a los equinodermos, los hemicordados y los cordados, de lo cual derivamos nosotros, los humanos. Entonces, bueno, vemos que el grupo que le dio origen a los artrópodos pues no tiene que ver mucho con el grupo que le dio origen a los equinodermos, porque entre las características que se usaron para construir este árbol evolutivo tenemos el origen de la boca. Cuando el cigoto se forma por la unión del espermatozoide con el óvulo, empieza a dividirse, y primero pues se divide en 2 células, luego en 4, luego en 8, y así se va dividiendo hasta formar una mórula. La mórula, como se parece a una mora, es un congrupo de células, una pelota de células, ellas siguen creciendo, pero no crecen indefinidamente, sino que empieza a invaginarse. Las células se dividen, pero su tamaño es más pequeño cada vez, pero empiezan a invaginarse y se forma el blastoporo. Se forma la gástrula epidérmica, que tiene 2 capas de células, pero un extremo tiene un orificio. Ese blastoporo le va a dar origen a la boca de muchos de estos organismos, a excepción de los equinodermos, los hemicordados y los cordados, cuya boca va a surgir de otro sitio, de otra abertura. Por eso se llaman deuterostomados. Deutero significa posterior. Mientras que protostomio significa que el blastoporo le da origen a la boca del organismo. Entonces, todos estos organismos que vemos a la derecha son protostomados, mientras que los de la izquierda, arriba, equinodermos, cordados y hemicordados, son los deuterostomados. Su boca va a surgir posteriormente en el desarrollo embrionario de otro sitio que no es el blastoporo. Entonces, esa característica pues separa fácilmente los grupos de la derecha y de abajo de los grupos que están a la izquierda. Vamos a ver ahora qué es la sistemática. La sistemática es la manera como el hombre ha organizado a los grupos de organismos que existen en la Tierra y usa para ello pues herramientas. La primera herramienta es la vista, donde uno ve que los organismos, algunos tienen patas, otros no. Entonces ponemos organismos con patas en un grupo, organismos sin patas en otro. Vemos que algunos organismos tienen el cuerpo segmentado y otros que tienen cuerpo enterizo. Algunos animales son sésiles, otros se mueven. Así que el hombre, desde que existe, fue utilizando, tratando de entender la naturaleza y agrupando los animales y las plantas de manera que las podía entender. Los animales y las plantas que formaban, que evidentemente eran más similares, pues los agrupaban en el mismo grupo. Entonces, pero realmente en la naturaleza lo único que tenemos son las especies. Las especies y el árbol genealógico que acabamos de ver anteriormente, pues nos permite identificar de dónde provienen. De dónde provienen las especies. Pero para estudiar las especies hemos formado grupos, y esos grupos, cuanto más
cercano están, pues lo llamamos género. Pongamos el grupo de los camotillos. Los peces camotillos son un grupo de 7 especies que están en Ecuador. Un segundito. Entonces, los camotillos son del género Diplectrum, pero tenemos el Diplectrum maximum, que es el que nos sirve en los restaurantes, el que alcanza mayor talla. Tenemos otros animales, los camotillos no son muy grandes, algunos son más bien pequeños, el Diplectrum concepcione, el Diplectrum lavarum, sí, tenemos 7 especies. Entonces, ¿cómo las reconocemos? Porque tienen una morfología particular. Entonces yo veo un Diplectrum lavarum y un Diplectrum maximum, aparte del tamaño, que son distintos, hay una característica en el opérculo del animal que me permite saber que es un Diplectrum, a diferencia de otros serráneos, como por ejemplo un Epinephelus, un mero. Todos son la misma familia. Sin embargo, los camotillos, todos se parecen porque tienen una característica muy particular en el opérculo, en la estructura corporal que tapa la abertura branquial. Entonces, sin embargo, ellos forman parte de la familia de los serráneos, donde hemos colocado a los animales que tienen un conjunto de características también particulares, que son los meros. Ahí tenemos pues los Epinephelus, los Diplectrum y otro montón de géneros que comparten características comunes. Luego de la familia tenemos una categoría superior que son los órdenes. Los perciformes, por ejemplo. ¿A qué llamamos perciforme? A todo pez que se parezca a una perca. La perca es un pez de Europa, y entonces todos los animales que se parecen a las percas los llamamos perciformes. Perciforme, forma de perca. Y lo que se parece a una anguila, lo llamamos anguiliformes. Lo que se parece a una sardina, la sardina del género, uno de los géneros más importantes de sardina es el género Clupea. Entonces la llamamos clupeoformes o clupleiformes. Entonces vemos que las clasificaciones van aumentando desde especie, que es lo único que realmente existe en el planeta, y las otras categorías que son formadas por el hombre para entender mejor los grupos animales. Porque lo que yo describo para un orden es posible que sea común para todos los organismos que componen ese orden. La clase, bueno, y aquí ya es una categoría mucho mayor, porque aquí la clase es Pisces, o sea, todos los peces están incluidos en la clase Pisces. La clase Pisces puede tener el orden de los tiburones, una subclase que serían los tiburones, los animales cartilaginosos y los animales óseos, los osteitis. Entonces, tenemos dos subclases, animales cartilaginosos y los animales óseos, y luego los órdenes de tiburones, rayas, quimeras, y los órdenes de osteitis, que son los órdenes que les he mencionado, clupeiformes, perciformes, clupeiformes, etc., ¿no? El filum
es una de las categorías más altas. Ya me da el filum, por ejemplo, artrópoda, el filum molusca, y por encima de filum tenemos reino, ¿no? Ahí hay superfilum, pero tenemos reino. El reino animal, por ejemplo, lo puedo dividir en un grupo de filas, el plural es fila, el singular es filum, el plural es fila, y vemos que entonces agrupa grandemente todos los filum artrópodas, todos los animales que están metidos allí tienen patas articuladas. El filum molusca, todos los animales, hay mezclo cefalópodos, conchas, caracoles, poliplacóforos, monoplacóforos. Entonces los filums son bien diversos y no es más que una manera de agrupar, de poder entender, porque las características que escribimos para dentro de un filum son compartidas por todos los organismos que lo componen. Entonces, ¿qué llamamos especie? Es un grupo de organismos que habita en una localidad y comparte material genético entre ellos. Es decir, si no comparte material genético, no es esa especie. Y esto tiene implicaciones importantes en economía, en política. Les planteo un ejemplo. La pinchagua es una pesquería muy importante en Ecuador. Permite el trabajo de muchísima gente que trabaja en la pesca y trabaja en el procesamiento para el enlatado de la pinchagua. La pinchagua es pescada cerca de la costa, no muy lejos de la costa, un animal básicamente pelágico, pero que habita en zonas de muy abundante comida, y esa comida pues se va a dar en ciertos lugares cercanos a la costa. Más alejado de la costa, la comida tiende a bajar en densidad y la pinchagua pues no va a estar allí. Entonces, Perú, Colombia y Ecuador pescan pinchagua. Si la pinchagua que pescan esos países es la misma especie, significa que compartimos un recurso. Y para explotarlo, pues tenemos que ponernos de acuerdo los tres países. Porque si no, Perú, que tiene un país mucho más grande que Ecuador, con una flota mucho mayor, pudiera explotar la pinchagua hasta niveles que sobrepasan la capacidad de sostenimiento de la especie y agota la pinchagua, con lo cual nuestros pescadores en Ecuador y los de Colombia también se van a ver afectados. Entonces, si la especie es la misma entre Perú, Ecuador y Colombia, los tres países tienen que ponerse de acuerdo para explotarla, porque si no, vamos a tener problemas de uso desigual de la especie. Y si un país explota excesivamente, va a afectar a los otros países. Por ejemplo, el atún es una especie migratoria, el dorado, los peces picudos, el pez espada, son animales altamente migratorios que pasan por los países y son explotados cuando la flota lo tiene a su alcance. Pero como son recursos migratorios que son compartidos por muchos países, los países que lo explotan se ponen de acuerdo y forman comisiones. Entonces, el uso de estos recursos altamente migratorios es controlado por la Comisión del Atún Pacífico, la CIAT. Pero la CIAT no se mete con la pinchagua, porque la pinchagua son especies mucho más locales. A lo mejor afectan a tres países, como los mencioné, y son los tres países que tienen que ponerse de acuerdo. Pero la CIAT es un conjunto de países mucho más grande, puede ser a lo mejor 20 países. Algunos están en el Pacífico, otros no. Venezuela, por ejemplo, no forma parte del Pacífico, pero forma parte de la CIAT, porque tiene flota operando en el Pacífico, aunque no somos país costero en el Pacífico. Entonces, nos damos cuenta que el término especie tiene implicaciones políticas y económicas, y más que un uso biológico, sino que tiene, como ya ven, una importancia geopolítica determinada. ¿A qué llamamos subespecie? ¿O cómo las especies van cambiando? Les decía que para que una especie se mantenga, tiene que haber compartimiento de genes. Ya déjenme verificar qué hora es, porque no lo estoy viendo. Son las 8:41, me quedan 20 minutos. Mientras las especies se mezclan, comparten material genético y se mantienen. Pero, ¿qué hace variar las especies? ¿Qué hizo variar
el COVID, el SARS-CoV-2, desde que lo descubrieron en diciembre del año 2019 hasta ahora, que nos tiene locos. Cada vez que surge una variación, ¿cómo llamamos esas variaciones? Nayeli García, por favor, ayúdanos. Nada, Nayeli no nos quiere ayudar. Alison, ya prendió el micrófono. Nayeli, dime, el SARS-CoV-2 fue descubierto en el año diciembre de 2019 en China, en Wuhan, y generamos vacunas contra ese virus. Sin embargo, estamos viendo que el virus varía. ¿Cómo llamamos esas variaciones? Que nos tienen locos. Nayeli no quiere abrir el micrófono. Alison, ayúdame tú. Dixon Mero, dime Dixon. Una mutación. Una mutación. ¿En qué consisten las mutaciones, Dixon? Ayúdanos completo. Cuando ese se altera. ¿Qué se altera? El virus. El virus, sí, pero el virus en este caso está compuesto de ¿qué se altera? ¿La proteína o el ARN? Yo creo que la ARN. El ARN es el que se altera. Entonces, ese ARN, al alterarse las bases nitrogenadas, pues cambia la naturaleza de la proteína, y cuando generamos una vacuna que reconocía una proteína determinada, ahora es otra proteína. Y corremos el riesgo de que las vacunas dejen de funcionar. Por eso es que las gripes que nos daban con tanta frecuencia anteriormente no tenían una vacuna para controlarla. Porque hoy, 13 de mayo del año 2021, hay una gripe que llega a Manta y comúnmente la gente se contamina. Y se riega la gripe por Manta, la gente pasa 3 días mal, moqueando, con dolor de cabeza, y a los 3 días se le quita. Y luego, pocos meses después, viene otra gripe y igual afecta, 3 días mal. Pero era común, eso era estábamos acostumbrados a que eso ocurriera. ¿Y por qué no teníamos vacuna? Porque el virus mutaba y era otro virus distinto al cual el organismo no tenía anticuerpos y por lo tanto nos daba gripe. Pero esta vez tenemos una gripe muy agresiva que manda al hospital a un montón de gente y algunos pues no logran sobrevivir. No era común que uno oyera que alguien se murió de gripe. La gripe da malestar, más no mata, pero esta vez sí. Entonces estamos viviendo en carne propia lo que son las mutaciones. Antes lo habíamos vivido, pero no nos habíamos quizá percatado de lo que significa una mutación en la naturaleza, y en este caso pues tiene al mundo encerrado, restringido en cuanto a movilidad. Entonces, mientras esas mutaciones ocurren continuamente, pero mientras los animales están compartiendo genes, esas mutaciones también se comparten. Entonces, la especie se mantiene gracias a que tenemos un proceso que llamamos panmixia, P-A-N, panmixia. Es decir, que todos los organismos que están en un ambiente determinado, que puede ser muy grande, un área muy grande, están mezclándose entre ellos y compartiendo las mutaciones que van surgiendo. Entonces, mientras las comparten, siguen existiendo como especie. Especie es un grupo de organismos, entonces, que viven en un sitio que puede ser muy grande y dan progenie fértil. Es decir, cuando se une una macho o una hembra de esa especie, van a dar progenie fértil. Pero cuando tenemos mutaciones que se están produciendo, pero no son compartidas porque hay una interrupción entre el flujo de estos organismos. Pongamos un río. Un río tiene peces a todo lo largo del río. ¿Y qué podemos hacer para interrumpir el flujo de peces entre un lado y otro del río? Dime, Dixon. Disculpe, ¿me repite? ¿Qué puedes colocar en un río para interrumpir el paso de peces de un lado a otro? Mallas. Bueno, ok, pero una estructura. Pensemos en una estructura más permanente, como en efecto hacemos los humanos. Coca-Cola Sinclair está en la sierra.
está en un río del Ecuador. ¿Y en qué consiste Coca-Cola Sinclair? Dice, Eso no es una represa, eso no es una represa. Es una represa, correcto. Entonces, las represas impiden el paso de los peces de un lado a otro. A veces les construyen unos canales colaterales que permiten que los peces suban, logren sobrepasar la represa y pasan de un lado a otro. A veces, muy pocas veces, al menos en Ecuador no conozco ninguna que lo haga, ¿no? Entonces, los peces se ven interrumpidos por la represa. Entonces, los peces que están de represa arriba siguen reproduciéndose y de represa abajo siguen reproduciéndose. Pero las mutaciones que ocurren de represa arriba se van a ser compartidas solamente por ellos que están de represa arriba. Y los de represa abajo también. Y las mutaciones van a ocurrir y son compartidas por ellos. Eventualmente, la cantidad de mutaciones que se acumulan son tan grandes que una vez que logremos unir las especies de nuevo, porque la represa se colmata, se sedimenta y eventualmente el estado ecuatoriano decide abrir las compuertas permanentemente y el agua ya no se sigue acumulando, sino que los peces ahora se comunican de nuevo entre represa arriba y represa abajo. Entonces, pero han acumulado tantas mutaciones que ya, aunque traten de reproducirse, no logran dar progenie fértil o ni siquiera se reproducen. Porque la reproducción de los peces, igual que con los mamíferos, involucra un cortejo, un comportamiento de machos y hembras determinado que termina en la cópula. Pero si el cortejo no se da, la cópula tampoco se va a lograr. Entonces, estos organismos pues ya no se pueden reproducir y forman especies distintas. Muchas veces en la naturaleza encontramos diferencias morfológicas. Un pájaro, por ejemplo, que puede darse entre la costa y la sierra, cantan distinto en la costa a lo que cantan en la sierra y lo llamamos entonces subespecies. Vemos que hay un proceso de especiación progresivo, pero que todavía no hay suficiente evidencia de que sean dos especies distintas, por lo llamamos subespecies. Pero eventualmente podemos hacer el intento de cruzarlos. Tomamos un pájaro, una especie de pájaro de la sierra, y lo que supuestamente es la misma especie en la costa, tratamos de que den progenie fértil y no lo conseguimos. Entonces, desde ese momento, los biólogos reportan las especies que antes se llamaban subespecies, ya no lo son. Ahora son dos especies distintas y de esa manera, pues, la taxonomía va avanzando. Vamos reconociendo qué son especies verdaderas y qué no lo son. Entonces, en este proceso de cambio progresivo por las mutaciones y selección natural es lo que vamos a llamar el proceso de especiación. ¿Qué fue lo que consiguió? A ver, Nayeli, ¿qué fue? Nayeli, ¿estás allí? Porque si no, no te puedo hacer preguntas si no me respondes. Nada, Nayeli no nos quiere ayudar. Alison, ¿estás allí? Alison. Bueno, alguien que quiera responder. ¿Qué encontró Darwin en las Islas Galápagos? Que le llamó tanto la atención y de ahí generó la teoría de la selección natural. Los diferentes tipos de picos en los pinzones. Es correcto. Es correcto. Los pinzones se parecían mucho entre distintas islas. Era evidente que habían surgido de un ancestro común, pero tenían distintos picos. Y los picos estaban asociados a la alimentación que había disponible en las islas. Hay islas más pequeñas, más secas, otras islas más grandes que atraen más humedad y tienen entonces bosques y posibilidad de tener mayor cantidad de insectos y frutas. Entonces, esa disponibilidad de alimentos asociada a las mutaciones provocaban que las especies que dejaran más progenie eran las que permanecían mayormente en las islas. Entonces, si yo estoy en una isla seca y tengo pájaros con pico largo y pico corto, en las islas secas va a haber más semillas y menos frutas. Entonces, un pico, ¿qué tipo de pico es más práctico para abrir semillas? Que son duras. Un pico largo, un pico corto. Aquí la física es la que nos va a ayudar.
pico largo, profesor. Pico corto. Un pico, a ver, ahora me están diciendo que ahora tenemos una contradicción. Los que dicen pico largo, ¿por qué el pico largo me ayuda a partir mejor una semilla? Porque pienso que es más resistente. Ya ves. ¿Y la que dice pico corto? Yo pienso que es más resistente el pico corto que el pico largo, porque es como más frágil. Bueno, El pico largo. Piensen, sí, yo diría que aún dada la misma rigidez en el pico, lo que va a cambiar es la magnitud de la fuerza. Los músculos que mueven los picos son los músculos que están en la cara del pájaro y en el cuello del pájaro. Esos músculos tienen una dimensión determinada. El músculo tiene una dimensión determinada y el hueso sobre el que actúan también. Acuérdense que los músculos están inervando pegados a unos huesos. Y el hueso dentro del cuerpo del organismo tiene una longitud determinada. ¿Qué es lo que va a cambiar? El hueso del otro lado, el hueso en el pico. Entonces, si yo aplico una fuerza F constante sobre un pico corto o sobre un pico largo, la magnitud de la fuerza en el pico corto va a ser mayor. Por lo tanto, un pico corto va a tener mayor capacidad de romper semillas que un pico largo. Pero un pico largo me permite conseguir insectos más fácilmente en una isla donde haya mayor cantidad de insectos. Entonces, si tengo los mismos pinzones que se van teniendo mutaciones, van surgiendo mutaciones, entonces eso me permite variabilidad de picos. En una isla donde hay más semillas, voy a tener que el animal que puede romper las semillas más fácilmente se alimenta más y va a dejar mayor número de descendientes, mayor cantidad de huevos que sobreviven, de juveniles que sobreviven. En un pico donde hay muchos insectos y pocas semillas, el que capte el pico largo pues se favorece porque es el que va a comer más y va a dejar más descendencia. Entonces, la variabilidad es natural, pero la selección natural va a estar asociada a quién se beneficia más y puede dejar más descendencia. Esto es fundamental y es la base de la teoría de la selección natural. La variabilidad va a estar allí y lo que voy a seleccionar los individuos que tienen mayor posibilidad de sobrevivencia y son los que van a dejar mayor cantidad de descendientes. Entonces, esto es la base de la teoría de la selección natural. Bueno, vamos a parar la clase aquí, vamos a continuar mañana con el proceso evolutivo y el resto de los términos. Así que, si hay alguna pregunta, la respondemos ahorita, si no, mañana, dígame. Silencio. Bueno, entonces mañana continuamos y vamos a debatir sobre el tema de la evolución y cómo ocurre la evolución y algunas características que nos interesan para los grupos que vamos a estudiar. Así que bueno, vamos a parar la clase ahorita y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Tenga un buen día. Gracias.